Eunice Rendón, pues así las cosas en los albergues, lo que veíamos ayer en Tijuana, Baja California, y ahora esto en Ciudad Juárez, Chihuahua, a donde se acerca el crimen organizado. Entendemos ahora que no iban por los migrantes, pero iban por dinero, ¿no? Entonces, pues así, en riesgo, estos lugares donde se resguardan los migrantes antes o después de haber estado en este viaje, ¿no? En esta lucha por alcanzar el sueño americano. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Pues sí, efectivamente vemos este peligro constante que tienen las personas migrantes, que como bien dices, aunque no hayan ido detrás de los migrantes, de lo que sí van los criminales y lo que hemos visto que va aumentando año con año es la participación de grupos del crimen organizado en el tráfico de personas. Y sabemos, Alejandro, que esto tiene, que es un gran negocio, es un negocio jugoso y pues también los mismos criminales, creo yo, están detrás de esos recursos. Entonces ellos esperaban que fuera la casa de seguridad donde se tenía el dinero que pagan los migrantes, ¿no? Este enorme recurso que ya mencionamos se da del tráfico de personas. Además, hay que mencionar, Alejandro, particularmente en el punto de Ciudad Juárez, hace apenas algunas semanas se hizo una detención importante de uno de los grupos del crimen organizado relacionado con el tráfico de personas. La unidad de la Fiscalía especializada en materia de delincuencia organizada, la unidad justamente tráfico de menores, personas y órganos, de la mano con las autoridades estadounidenses, lograron vincular a 4 personas hasta el momento relacionadas con estos crímenes, y es importante porque justamente es algo que hemos hablado mucho en este espacio, que no hay, que hay una impunidad detrás de este crimen y por eso es que cada vez es más riesgoso. Entonces creo que esta es una buena noticia que se haya logrado y no sé si eso también esté movilizando un poco el ambiente por allá. Y pues también, Alejandro, de una vez poner sobre la mesa, ya que hablamos de tráfico de personas, estamos ya a casi un año casi vamos a cumplir un año del hecho en Chiapas. Sí. Y, por ejemplo, ese es otro caso en el que hay la misma Fiscalía General de la República, la Subprocuraduría de Derechos Humanos, la Unidad de Migrantes específicamente, hasta la fecha no sabemos qué ha hecho, ¿no? Hemos sabido que ha habido detenciones en Guatemala, en Estados Unidos, pero en México pues ya se va a cumplir un año de esta tragedia y no sabemos qué es lo que ha pasado y hasta lo que sabemos pues no ha habido una detención realmente emblemática relacionada con este caso, ni se ha dado parte de esta otra unidad de crimen organizado, porque la dificultad del tráfico de personas es que justo el migrante pues muchas veces no se atreve a denunciar o a ratificar, etcétera. Claro. Por ello es interesante esta vinculación más que por la persona, sino por el crimen organizado que hay detrás. Sin duda, y que el crimen los pone en riesgo, ¿no? Como tú decías, este hecho en Chiapas que dejó más de 60 muertos en este camión que se volteó, ¿no? Pero otros casos como el que documentamos allá en San Antonio, Texas, de otro tráiler, ¿no? Con migrantes también provenientes desde México. Los grupos criminales, los grupos de traficantes son los que están poniendo en riesgo la vida de los migrantes, y lo que vemos con estos hechos, lo de las amenazas de Tijuana y ahora esta irrupción en un albergue, pues pone también en riesgo, ¿no? Entonces, si de por sí es complicado, tú nos has narrado lo que recorre un migrante, todo lo que deja y a los riesgos que se enfrenta en su camino hacia Estados Unidos. Imagínate lo que pasan cuando están en contacto con estos grupos, ya sea cuando los están traficando o cuando ya están a un paso de llegar a Estados Unidos en estos albergues y llegan estos grupos a ejercer presión, a intentar beneficiarse económicamente y que no haya estas resoluciones judiciales o detenciones importantes. Qué bueno la que mencionas allá en Ciudad Juárez, pero hace falta todavía. Sí, sin duda, Alejandro, este es uno, creo, de los temas más importantes y pendientes importantes de nuestro país, porque además los flujos migratorios siguen ahí presentes. Cerramos el año justamente, cerramos el mes, con el mayor número de registros de solicitudes de refugio del año, ¿no? Con más de 13,000, justamente el día de ayer se daba a conocer esta cifra, y todo eso pues es caldo de cultivo para los criminales que, como bien dices, pues también maltratan a estas personas, no cuidan para nada su vida y los ponen constantemente en riesgo. Y en la frontera todavía es más crítico porque pues llegan a extorsionarlos, a pedirles nuevamente recursos para ya cruzar ese último tramo. Y bueno, ahora pues toda esta competencia de los mismos criminales por el negocio de tráfico de personas, creo que también hay que estar atentos. Claro, y a pesar de todo esto a lo que se enfrentan los migrantes en esta búsqueda por llegar a Estados Unidos,
y el abuso por parte de los criminales. Luego vemos esas escenas que presentábamos al inicio de esta semana, ¿no? También de abuso de las autoridades, y entonces uno no entiende cómo se puede tratar así a seres humanos. Sí, definitivamente, Alejandro, y más siendo que pues muchos de estos también, de los que están en los albergues, hay que decirlo, están en unidades familiares, están irrumpiendo estos sitios donde también en muchos hay menores de edad, ¿no? Sí. Porque eso es lo que hemos visto también, tanto los que van hacia Estados Unidos como los que los ha estado deportando Estados Unidos diariamente por este título 42, pues son familias, son unidades familiares, y eso por supuesto lleva otros riesgos y tendría que tener otros cuidados. Y bueno, es en mucho la sociedad civil que se ha encargado también pues de estos migrantes, y creo que más que ponerla en riesgo habría que apoyarla, habría que ver cómo recursos, como hemos hablado aquí, de lo que antes era Iniciativa Mira que ahora es Acuerdo Bicentenario, pues se utilizan para esto, para proteger, para incluir y para tener pues políticas más adecuadas a esto, pues que es una realidad la migración y que va a continuar con estos flujos, al menos en lo que hemos seguido viendo año tras año. Bien, Eunice, como siempre, muchísimas gracias.